Ayer habló Milei. Hoy hablaron los trabajadores de FATE. Milei, no sé qué les pareció a ustedes. Yo me tomé el trabajo de escucharlo. Fue 1 hora y media. Casi 2 horas. Insoportable. Por Dios. El final estuve a punto de apagarlo. Pero dije, bueno, voy a escuchar hasta el final porque capaz que decía algo nuevo. Y creo que de todo lo que dijo, que fue un desatino de principio a fin, y aparte dicho de la manera más... Alguien que dijo, vengo a dar la lucha cultural, y era realmente una barbarie, era una cosa de falta de respeto, de ataque a opositores que no podían hablar, es decir, no tenían el micrófono para responder, lo cual es un hecho autoritario, porque vos te la pasabas puteando a todos los que estaban ahí y nadie te podía responder en cadena nacional. Pero más allá de eso, que algunos pueden verlo como detalles, a mí me impactó una frase que dijo en un momento, la malaria terminó. Y lo dijo a los gritos. Y ahí, sin pasarme de psicólogo, porque no lo soy, pero esa idea de gritar mucho que la malaria terminó, creo que justamente levantó la voz porque contradice lo que es la vivencia de la población argentina. Que si algo no terminó, justamente la malaria. Si algo no terminó, la malaria. Al revés, todos los índices económicos que aparecen en cualquier medio de comunicación, incluso medios de comunicación que son bastante, ¿cómo decirlo?, ligados al oficialismo, esto. De derecha. No digo Majul porque Majul no va a decir nada en contra del gobierno porque es un ensobrado de principio a fin. Pero otros que también son ensobrados, quizá porque quieren que le aumenten un poco el sobre, pero dicen algunas críticas. Pero todos son números que hablan que la malaria no solamente no terminó, sino que se está agravando. Los salarios. Hace 8 meses que caen los salarios en Argentina. 8 meses. Nosotros habíamos denunciado antes 14 toneladas, que en el mes de diciembre había sido 1,6 el aumento de salario promedio, contra una inflación del 2,8. La estadística de enero, ¿cuál es? 1,3 aumento de salario, menos que en diciembre, contra una inflación de 2,9. Es decir, más alta que en diciembre. El problema del salario es constitutivo de la malaria argentina, porque ya no es la malaria solo de quien no tiene trabajo. Hoy en Argentina es pobre el trabajador precarizado y es pobre incluso una parte del trabajador que está registrado. Y justamente por la caída del salario. De hace 8 meses cae el salario, diciembre y enero tenemos caídas netas del salario. Cierre de puestos de trabajo. Bueno, ayer Milei decía, no importa que cierre FATE, no importa que cierre otras empresas, el trabajador se va a reciclar como pasó y citó la revolución industrial. Lo cierto es que hoy ese reciclado de trabajo es a la baja. El trabajador pierde un laburo con derechos, con aporte a la caja previsional, con obra social, con un salario, y pasa a estar precarizado en una economía que, de acuerdo a la reforma laboral que se acaba de aprobar, el trabajador que está en una aplicación no es trabajador, no hay relación laboral. Ese es el tipo de reciclado que hay, y la pérdida de puestos de trabajo ha sido enorme, casi 300.000 puestos de trabajo, y los últimos meses se aceleró. Porque alguien podría decir, bueno, eso fue al principio, ahora ya mermó. No, al revés. En los últimos meses se aceleró la pérdida de puestos de trabajo. Los últimos números que tenemos de septiembre y octubre superan los 30.000 puestos de trabajo entre septiembre y octubre que se perdieron. Es realmente una situación muy grave. El consumo masivo de enero salió ayer. Cayó 1,2%. Cayó la recreación en enero, cosa que llamó la atención porque enero es un mes de recreación. Ese mes de vacaciones, por definición de Argentina, cayó 3,7%. Una cosa muy, pero muy fuerte. Todo cae. Incluso caen, por ejemplo, un dato que quizá no se sigue mucho, pero hasta recaudación impositiva, que todavía no está en número final, pero está cuánto se distribuyó a las provincias por la coparticipación, y cayó 5,7% en enero y 7% en febrero. ¿Qué refleja esto? Una caída muy fuerte del consumo. Entonces, la malaria es constitutiva y lo que viene es gravísimo. ¿Por qué es gravísimo? Están por venir una cantidad de aumento de tarifas muy significativa. Un aumento del transporte que puede ser del 40%, un aumento de la electricidad que va a ser del 37%. Acá veo compañeros que ponen cara, ya se están amargando, no quiero arruinarle la noche. Aumentos del agua, aumento de todos los servicios. El tema de los servicios tiene importancia justamente porque el gobierno intervino en el INDEC para manipular el índice y justamente no mostraba un índice que refleje como corresponde el peso de los servicios en la canasta familiar. Pero a pesar de eso, nadie prevé una reducción de la inflación en los próximos meses. Entonces, no es que la malaria pasó, tenemos más pérdida de puestos de trabajo, tenemos más caída del salario, tenemos más
aumento de los servicios. Y los aumentos de los servicios, ¿qué tiene de interesante también? Que no tiene nada de libertario, en el sentido que no es la libertad de empresa, son todos aumentos estipulados por el gobierno. El aumento del transporte lo estipula el gobierno, el aumento de la energía lo estipula el gobierno, el aumento de los peajes lo estipula el gobierno, el aumento de las prepagas lo estipula el gobierno. Son todos aumentos intervenidos por el gobierno para transferir riqueza del trabajador al capitalista. Entonces lo que estamos viendo ahora, insisto que el país entró en una malaria, digamos, que se va agravando mes a mes, donde los puestos de trabajo están en riesgo, donde el salario cada vez cae más, y donde la respuesta tiene que ser una respuesta de lucha. Que es una respuesta de lucha, no hay otro tipo de respuesta. Ayer la intervención de Milei se pasó atacando el peronismo. Pero como decía mi abuela, se quejó de lleno Milei. La expresión se quejó de lleno es cuando vos no querés comer nada porque está lleno, ¿viste? No me gusta el panqueque, no me gusta la media luna, no me gusta el pan, está lleno, entonces te quejas de lleno. Con el peronismo se queja de lleno. La reforma laboral se aprobó gracias al peronismo. De otro modo, no había reforma laboral en Argentina. La baja de la edad de imputabilidad se aprobó gracias al peronismo. La ley de glaciares se aprobó gracias al peronismo. Digo, todas leyes que se acaban de aprobar ahora. El acuerdo de libre comercio con la Unión Europea se aprobó gracias al peronismo. No te quejes, Milei. ¿Cuánto querés? Te vota lo necesario y un poco más. Entonces lo que ha hecho nada más Milei con ese tipo de significación, bastante copiada de Trump, quien vio la apertura de Trump de hace unas semanas atrás, copió bastante, es tratar de elegir al opositor. Un recurso que en política es bastante común. Si yo logro elegir al opositor, bueno, tengo la ventaja de que pienso que me conviene que ese lo sea, en tanto y en cuanto por su desprestigio, por su debilidad, por su complicidad, por todo, bueno, tengo la de ganar si ese es mi opositor. Entonces, acá quieren elegir el opositor. Y no hay que confundirse, porque el opositor al gobierno no va a ser el peronismo, tiene que ser los trabajadores. Y la única fuerza política que se juega para eso es la izquierda. Entonces tenemos por delante un gran conflicto social, un gran conflicto. Y el Lefate ha emergido en este cuadro como el conflicto de los conflictos. Porque ha tocado, se ha dicho mucho, porque primero por la persistencia de la lucha, por lo que acá se comentó, por la presencia de un sindicato combativo, de las compañeras de los trabajadores de FATE, de los hijos de los jóvenes trabajadores de FATE. Y también, hay que decirlo, porque FATE es una marca muy conocida. Alguien decía, antes era la propaganda de River y de Boca. O sea, todo el mundo sabe lo que es FATE. Y si cierra FATE, ¿por qué no va a cerrar mi empresa? Es decir, que si cierra FATE, yo también estoy en peligro de quedar desocupado. Eso es lo que vivencia un trabajador en Argentina. Entonces tenemos que jugarnos mucho este triunfo. Y es un triunfo que, insisto, puede cambiar a Argentina. Hoy no pasa el problema por especular por el 2027. Eso se lo dejamos a los que ya están derrotados. El problema pasa hoy por enfrentar esta malaria, que es una malaria capitalista, es una malaria diseñada por el gobierno en función de intereses sociales muy claros, y enfrentarla con los métodos que están acá utilizando los compañeros de FATE. Te agrego algo al problema del escenario que se presenta desde el punto de vista económico. La guerra. Hoy el dato del día es que se derrumbaron las bolsas del mundo y que se disparó el petróleo. Se disparó el precio del petróleo como consecuencia de 20% casi. De la guerra imperialista del Medio Oriente, porque bueno, Irán es un productor de petróleo muy importante. Está el problema del estrecho de Hormuz, que por donde pasa el 20% del comercio de petróleo mundial. Y bueno, y ese sector, estando en un conflicto como el que está, bueno, ha disparado y no está claro qué es lo que va a suceder, porque aparte lo de hoy es la tendencia, bueno, ya es una guerra regional. Ya es una guerra regional y no está claro cómo se sale de puede esto. Escalar. Hasta dónde puede escalar. Entonces ahí está el problema de la disparada de los precios de los combustibles también en la Argentina. Pegan toda la logística, y si pega toda la logística más el impacto directo, es una inflación general. Sacó un informe el Citibank. Sí. No sé si lo vieron, digamos. Y diciendo que Argentina era el más expuesto. De todos los países que han hecho Citibank, Argentina está en el lugar del país más expuesto por Argentina la guerra. Sri Lanka. Sí. Y uno más. Y uno más que no sabemos ni dónde queda. Los más expuestos a nivel mundial por la guerra. Y es el Citibank encima. Por eso. Citibank. Pero bueno, yo creo que lo de FATE
Y por esto que hablaba hoy, que comentaba cuando estaba sentado Ale Crespo, que se ha transformado, evidentemente ya es una referencia nacional, ya el país habla del conflicto de Fate, eso claramente es así, pero que se puede transformar, en parte lo es. El otro día hicimos una mesa de debate acá y estuvieron los compañeros de Morbillo, estuvieron los compañeros de Ilva, los compañeros Bedtime. los compañeros de Bedtime, bueno, hubo varios conflictos, pero algunos que no, que están ocupando. Los compañeros tomaron contacto con los compañeros de Tierra del Fuego, de la fábrica Aires del Sur, Electra, que es una fábrica que también se ocupó, que está ocupada. Que lo ocuparon, le hicieron una maniobra y como la patronal y el gobierno hicieron una maniobra para desalojarlo y no cumplieron con lo que le habían prometido, volvieron a ocupar y mantienen la fábrica ocupada. Bueno, si se empieza a reagrupar todo eso, si la marcha del miércoles es una marcha de escala, con una gran participación, bueno, efectivamente puede transformarse el conflicto de los trabajadores del neumático de FATE en una referencia que cambie un poco el signo de la etapa, ¿no? Donde lo que venía primando hasta el momento era, bueno, las salidas individuales, bueno, no se puede hacer nada, una onda derrotista, y si este conflicto se puede transformar Sí, en el factor de impulso de una lucha más de conjunto de la clase trabajadora. objetivamente, la lucha de FATE irrumpe en el escenario político nacional como un elemento disruptivo. Uno ve la masacre industrial a la que estamos asistiendo, no es una pavada, 22.000 empresas que cerraron, y pareciera que no pasa mucho nada. FATE rompe ese escenario, porque aparece en primera plana la resistencia obrera, la lucha, la ocupación. El gran problema político de la etapa es cómo tenemos 1, 2, 3, muchos FATES. FATE, aparte, mencionábamos mucho acá, despertó una solidaridad enorme acá en el barrio, entre artistas, etcétera. Ustedes piensen que a los 920 puestos de trabajo que se ponen en juego, se calculan cerca de 2.500 puestos de trabajo más de lo que se considera la cadena productiva indirecta, de lo que vive alrededor. Ahora, que Milei haya tenido que hablar de FATE en su discurso de ayer, también habla de que es un problema que está planteado a escala más general del país, de choques con sectores de la burguesía, en este caso Madanes Quintanilla, lo vimos con Paolo Roca y Techín, pero que la única salida de enfrentar ese berenjenal por arriba es con los trabajadores que intervengan por abajo. Un dato de esto que vos mencionás recién, Juli, de que Milei menciona el conflicto de FATE. Un dato es que no puede atacar, al menos directamente, a los trabajadores. Por más que acá hay una ocupación de una empresa, que acá hay una lucha, que hay una huelga, y no puede él atacar a los trabajadores. No. De hecho, hay una orden de desalojo firmada y no pueden avanzar en una medida represiva de ese tipo. Hay algo que están midiendo también. ¿Vio la encuesta de Bloomberg? Esa que salió. Tiene su valor porque también es un dato de que algo cambió. No tengo acá la encuesta, pero bueno, más o menos, a ver, si la vieron, recordemos juntos los porcentajes. El nivel de desaprobación de Milei creció. Es muy importante. Un 55%, 54, 55%. Después, cuando la pregunta cómo está la gente, y la mayoría responde como el culo, más o menos, digamos, no dice como el culo la encuesta, pero va en esa dirección. La mayoría piensa que está mal y va a estar peor. Entonces el tema de las expectativas se invirtió. Sí, antes estaban mal, pero pensaba que iban a estar bien, ahora están mal y piensan que van a estar peor. Y el otro día me pasó cuando fue el jueves pasado, creo que fue el jueves. A vos, Pablo, te comentaba, no sé si a vos, Juli. Tuve que un programa de televisión y estaban hablando de la reforma laboral. Entonces cuando pasaban al que daba el discurso, estábamos al pedo en el estudio escuchando, ¿no? Y estaba con los periodistas, 2 periodistas importantes de Clarín. Y digo, che, ¿vieron en Bloomberg? Les pregunto. Sí, me dice. Dice, eso explica por 2 motivos, dice. Dice, los despidos y lo que entró mucho, y tenemos en cuenta, es FATE. ¿Y cómo? Dice, sí, pero si lo tenemos medido. Dice, lo de FATE entró como no entró nada. Entró lo de las licencias por la reforma laboral. La gente ahí se dio cuenta de lo que era la reforma laboral. Es decir, que te venían incluso a sacarte el derecho a cobrar cuando tenés un cáncer. Y después entró lo de FATE. Y no me lo dijeron al aire, pero yo lo digo porque me lo dijeron, es así.
estábamos ahí esperando que termine de hablar, no sé, Burri, Choto, y volvíamos a hablar nosotros al aire. Pero ellos me dijeron, los tenemos medido. Y son gente que escribe en las editoriales de los domingos de Clarín. O sea, tipos que están muy informados en ese tipo de información. Y que son bastante derechistas. Y que son derechistas, que no partían para el lado nuestro, aunque puteaban porque sacaban el estatuto del periodista. Porque todo el mundo es derechista hasta que te toque lo propio. Y ya, prefiero tenerlo, ¿viste? Claro, sí, sí. Y dijeron al aire que estaban en contra que saquen el estatuto del periodista. Pero lo de Fate es un golpe. Sí, en porque ese aparte punto. cae semejante monstruo. Y bueno, ¿qué depara para el resto? Por eso. Yo hoy escuchaba también en Radio con Vos, presentaban una encuesta que hablaba de niveles muy altos. El tópico era cuál era la preocupación mayoritaria de la población. Y el problema de los bajos salarios y la pérdida de poder adquisitivo del salario, 28,5%. La falta de empleo y la desocupación, 22,7%. Después otro tanto, la inflación y el incremento de precios. Y son Bueno, todas variables de lo mismo, más o menos. en general son todas de descontento y preocupación muy fuerte de los trabajadores. Y otro dato que leía hoy es el registro de la audiencia que tuvo el discurso de Milei. Porque él venía de picos muy altos, creo que fue, ni bien asumió, en 2024 había tenido un pico en una cadena nacional de similares características del 50 y pico %, incluso superando a Cristina Kirchner en uno de sus mejores momentos. Después había tenido otro pico del 35, cayendo, y este ¿Ayer cuánto? domingo el 20% promedio. O sea que es, en relación a sus propios guarismos, es una caída, o sea, en general no despertó tanto interés como lo venía haciendo, más allá de que no es un número... No, y algunos que lo vimos como yo, no porque esté a favor. O sea, Yo me no quise cuen- matar no la me hora cuenten. 45. Claro, ¿viste? Yo quiero verlo, pero que no me cuenten En disidencia. Claro, no queda otra.